Hola, somos Lely y Emanuel de la Fundación Summer. Si estamos a punto de vivir una situación que va a afectar a toda nuestra familia, ¿te gustaría estar preparado? ¿Sabes cómo van a reaccionar los de tu entorno, tus cercanos, tu comunidad? ¿Va a ser amable y acogedora? Lo que no se visibiliza simplemente no existe. Lastimosamente, nosotros no sabíamos del ciberacoso, de la forma que hoy día la entendemos, y no pudimos salvar a nuestra hija. Ella fue víctima durante un buen periodo de distintas agresiones vía redes sociales, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook, de las cuales nosotros no fuimos conscientes y no las pudimos ver. Y lastimosamente la perdimos hace ya más de 2 años. Pero hoy, en la fundación que creamos en nombre de ella, estamos invirtiendo recursos para tratar de entender mejor qué le pasó a Katy. Y no solamente para entender lo que le pasó a ella, sino qué le ocurre a la gran mayoría de los jóvenes en nuestro país que están viviendo de distintas situaciones de ciberacoso. Es por eso que en agosto, con apoyo de la UDD y con StatKnows, desarrollamos un estudio que nos permitió entender mejor cómo estas dinámicas de ciberacoso se relacionan con distintos niveles de depresión en los jóvenes entre 15 y 29 años. Y un primer hallazgo que encontramos, que nos dejó bastante preocupados, es que el 92% de los jóvenes entre 15 y 19 años han sido víctimas al menos de una vez de amenazas vía de redes sociales en los últimos 3 meses. ¿Qué vamos a hacer para hacernos cargo cuando la gran mayoría, un 92% de nuestros jóvenes en edad escolar media, están sufriendo de este flagelo? El psicólogo norteamericano Martin Seligman nos habla de la desesperanza aprendida. Y nosotros hoy día estamos viviendo una desesperanza que de a poco también estamos aprendiendo. Incluso habla de la percepción de incontrolabilidad, que es algo que no solamente lo estamos viviendo los adultos, sino que también ha traspasado a nuestra juventud. Justamente si buscas Martin Seligman y el experimento o la investigación que hizo, vas a poder ver que se producía este fenómeno y respecto a quienes experimentaban, quienes vivían esta experiencia, había una cierta especie de resignación. Entendían que ya no había nada más que hacer y se limitaban a cerrarse a las situaciones que estaban viviendo, no viendo ninguna salida. Algunos decían, pero esto es una especie de masoquismo. Y no, no lo es. Simplemente no tienen herramientas para poder sobrevivir. En nuestro estudio, nos dimos cuenta que el 26% de los jóvenes entre 15 y 29 años están sufriendo alguna depresión o un trastorno depresivo mayor. Pero cuando entramos a ver en detalle la población entre 15 y 19 años, nos damos cuenta que ese indicador sube a un 33%. Y cuando les preguntamos qué emociones asocias con ciberacoso, un 44% nos dice que lo relaciona con miedo, un 43% con depresión y un 41% con pánico. Cuando vemos y analizamos estas 3 principales emociones que nos reportan que asocian con ciberacoso, nos damos cuenta de lo que nos estaba comentando Lely. Cuando entramos en una situación de pánico, nos bloqueamos y no sabemos qué hacer. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, esta población específica, está siendo muy vulnerable a los efectos de las redes sociales en ellos. Pero no porque las redes sociales sean malas en sí, es porque de alguna forma nosotros como adultos no hemos sido capaces de educarlos y de crear unas reglas de convivencia en el buen uso de las redes sociales. Hans Selye, el endocrinólogo húngaro-canadiense, que es un estudioso de los efectos del estrés en el cuerpo, nos habla de que en nuestro organismo se activan 2 mecanismos. Está el mecanismo de supervivencia y el mecanismo de adaptación. Pero bajo estas circunstancias de desesperanza aprendida y de un fenómeno en el cual no vemos salida, no vemos una posible salida, se activa simplemente el mecanismo de supervivencia y no damos paso a un mecanismo de adaptación. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? El mecanismo de supervivencia no nos da grandes alternativas, nos da simplemente 3 alternativas. Huye, ataca o simplemente bloquéate. Y es así, cuando nosotros como adultos
no tenemos dónde huir, tampoco nos vemos en condiciones de atacar y atacar a alguien no es ninguna solución. Y por lo tanto, la solución más factible es congelarnos, bloquearnos y no saber qué hacer frente a la situación. Si eso nos pasa como adultos, podemos pensar o imaginar el impacto que genera esto en nuestros jóvenes. Y las respuestas de estoy bien, no me pasa nada, está todo perfecto. Y tú vas y miras y ves que efectivamente tu hijo, tu hija está en tu casa y no le está pasando nada. Y crees en esa burbuja falsa donde efectivamente no está bien y algo grave está pasando. Pero este mecanismo de supervivencia activado no le permite generar un reporte, no le permite actuar como normalmente lo haría en circunstancias de regularidad. Como ese joven inteligente, lleno de vida, lleno de energía que tú conoces, que tú dices, no, mi hijo hablaría. Yo también dije, mi hija hablaría. Pero no fue así. Acá no valen las buenas notas, el excelente rendimiento, si tienen condiciones deportivas, si comen bien, si están durmiendo bien o normal, si tú los ves con ánimo o no. No sabemos. No nos puede garantizar que van a tener la mejor respuesta. Quizás ese silencio es una respuesta y por lo tanto tenemos que estar atentos. No solamente al silencio de ellos, sino también a qué está pasando con nosotros y qué les estamos transmitiendo. Todo este conjunto de circunstancias nos pone en un entorno donde debemos cuidarnos hoy y tomar todas las precauciones. Menos del 1% de los jóvenes, en caso de sufrir ciberacoso, le dirían a sus profesores. Menos del 3% le dirían a sus padres. Y menos de un 8% a sus amigos. Por lo tanto es normal que entren en pánico, porque al final no tienen a quién recurrir. En el mundo adulto, representado por los padres y por los profesores, menos de un 3% iría a pedir ayuda. En sus pares mismos, en sus amistades, menos de un 8%. Están solos, se sienten abandonados, no tienen con quién conversar de estas situaciones. ¿Y por qué? Porque de alguna forma nosotros como adultos tampoco nos hemos preocupado de alfabetizarnos lo suficiente para poder acompañarlos. Estas cápsulas que hoy día lanzamos, siendo esta la primera, tienen ese objetivo, entregarte herramientas concretas para poder acercarte a la vida digital de tus hijos, de tus alumnos, de tus sobrinos, de tus nietos. De modo tal de que estemos más presentes en un lugar en el que hoy ellos habitan cada vez más. El 99% de los millennials tienen acceso a redes sociales. El 78% de ellos se ven a sí mismos como un producto a través del cual promoverse con sus vitrinas digitales. Si no somos conscientes de este paradigma en el que están viviendo nuestros jóvenes, no vamos a entender por qué les hace tanto daño una agresión en ese espacio. Una agresión virtual, que a veces llamamos de esa forma, deslegitima lo que realmente están viviendo. Tenemos que acercarnos a ellos y no minimizar sus dolores, sino que hacerlos válidos, entenderlos y escucharlos. Tal cual, tanto ellos como nosotros, nos cuesta centrarnos en el presente. Centrarnos en que nuestro cuerpo biológicamente sí tiene mecanismos de adaptación. Sí podemos ver lo que estamos viviendo de alguna mejor forma y buscar soluciones y cómo adaptarnos. Pero simplemente nos vamos al pasado para lamentarnos y nos vemos en un futuro en el cual lo único que tenemos que hacernos es angustiarnos y preocuparnos. Y se nos olvida que tenemos un presente y en ese presente sí podemos respirar y activar nuestro mecanismo de adaptación, que simplemente lo dejamos olvidado y no se puede activar porque está activo nuestro mecanismo de supervivencia. Otro de los principales hallazgos de nuestro estudio es que un 33% de los jóvenes entre 15 y 19 años están sufriendo un trastorno depresivo mayor, medido por el PHQ-9. Cuando vamos a hablar en la población un poco mayor, entre 20 y 29, eso baja a 15%. Por lo tanto, nos vamos dando cuenta que la población más vulnerable a las temáticas de ciberacoso tienen que ver con los jóvenes entre 15 y 19 años.
Nuestro estudio no contempló edades menores que esa, porque en teoría no deberían tener acceso a redes sociales. Las redes sociales es para mayores de 14 años en adelante. Pero estoy seguro que hay muchos jóvenes, muchos niños que tienen acceso a redes sociales y que de pronto si hiciéramos esta encuesta nos sorprenderíamos con los resultados. Una pregunta que a mí me dejó bastante helado fue que les preguntamos si han tenido pensamientos repetitivos de muerte o suicidio en el contexto de la pandemia, en el contexto del ciberacoso. Y un 61,7% nos confirmaron que sí. Al menos una vez, algunos de estos jóvenes entre 15 y 19 años han pensado en el suicidio, han pensado en estar muertos. Tenemos que asegurarnos no solamente de estar presentes en su vida física, tenemos que estar presentes también en su vida virtual y entender muy bien su vida emocional. Todos tenemos miedo a que nos suceda una tragedia. Todos tenemos mucho miedo a ver morir a nuestros hijos. Incluso aquel que tiene un bebé recién nacido, ¿cuántas veces se levanta durante la noche para ver si está respirando? Es por eso que nosotros tratamos de darle todas las herramientas para que se cuiden, porque sabemos que en algún momento no vamos a estar presentes y no vamos a poder cuidarlos. Y no vamos a alcanzar a llegar como quisiéramos hacerlo. Pero hoy, incluso entregarles todas estas herramientas parece insuficiente. Es por eso que es necesario que seamos solidarios. ¿De qué manera nos vamos a ayudar? ¿De qué manera nos vamos a levantar? Si existe mecanismos de supervivencia que nos dejan con tan pocas alternativas para poder sobrevivir. Pero también existen mecanismos de adaptación que nos dicen existen posibilidades y oportunidades de cambio. Y es por eso que nosotros queremos instarlos a unirse, a ser solidarios, a ser empáticos, a no comparar tu realidad, lo que tú viviste con lo que está viviendo tu hijo hoy, porque no tiene comparación. Tu historia hoy día no es la historia de él. Las circunstancias y el medio ambiente es totalmente distinto. Por eso te pedimos una comprensión extra, una escucha activa. Hoy día necesitamos activar la solidaridad y necesitamos unirnos. ¿Cómo nos vamos a unir? Algunos piensan que para dar y para entregar hay que tener. No. El que quiere dar, da lo que tiene y no espera a tener para poder hacerlo. ¿Qué vas a hacer tú? Si estás viendo que hay alguna persona que está sufriendo alguna de estas características que hemos dado, que está sufriendo angustia, que está muy callado, que hay algo raro que tú ves que no encaja en lo normal y que tú también lo estás sintiendo, hoy día es necesario que levantes la mano. Es necesario que si vas a ser testigo, elijas qué tipo de testigo quieres ser. ¿Testigo cómplice? Es el que mira que a otra persona lo están agrediendo, que está siendo acosado, que algo está sucediendo y se queda en silencio. ¿Cuántas veces los adultos hemos sido testigos cómplices frente a situaciones que vemos que le pasa a nuestro vecino, sin embargo no nos importa? ¿Por qué? Porque no nos toca a nosotros. O testigo encubridor, que ve que algo sucede, pero prefiero no actuar. Eso es, actúo omisivamente, es decir, no hago nada. Lo ignoro, lo paso por alto, no pasó nada. Te pedimos hoy día, te invitamos hoy día a convertirte en un testigo activo, un testigo salvador, dispuesto a levantar la mano por otro, dispuesto a activar tu solidaridad, tu empatía y activar también la resiliencia, que es lo que nos va a unir y a sacar adelante como seres humanos, como comunidades. Son esos vínculos. Cuando hay una persona sin vínculos, no tiene red donde caer. Y si tú ves que alguien no tiene vínculos, te invitamos a que tú comiences a formar esa red de vínculos que necesita para caer
en un lugar cómodo donde alguien lo pueda acoger. ¿Cuántas posibilidades tuvimos nosotros de que nuestra hija hubiese sido salvada? Muchas. Tuvimos una por cada uno de los jóvenes que la agredieron. Tuvimos una por cada uno de los testigos que vieron la agresión. Tuvimos una por cada uno de los profesores que también estuvieron presentes de alguna forma. Profesores, no normalicen las situaciones. Si tú puedes levantar la mano, es porque puedes dar vida. ¿Cuál es tu elección? ¿Ser testigo cómplice? ¿Ser testigo encubridor? Nosotros, como Fundación Cathy Summer, te invitamos a hacer mucho más, a convertirte en una persona que da ejemplo, que motiva y que inspira. Sé testigo salvador. Es por eso que hoy día nuestra elección ha sido elegir salvar. El 69% de los jóvenes han sido testigos de ciberacoso. Ahí está el mensaje al que queremos llegar. No podemos atacar al ciberacosador. Quizás a veces no podemos detectar a la víctima, pero sí podemos actuar. Si somos parte de ese 69%, si hemos visto agresiones en las redes sociales a alguien que conocemos, a alguien que queremos, a alguien que nos importa, es tu deber, es tu responsabilidad levantar la mano por aquel que está sufriendo. Deja ya de ser un testigo cómplice o un testigo encubridor y únete a elegir salvar. Te invitamos a ser un testigo salvador.